Esto se puso bueno. Dios te bendiga. Toma tu asiento. Qué lindo. Qué lindo. Qué bueno es el Señor, ¿no? Él es realmente muy bueno. Nos permite tener estos tiempos de adoración delante de su presencia. Yo quiero en este primer momento de la palabra agradecer primero a Él por la oportunidad que me da de servirlo. Me siento siempre privilegiado en hacerlo, aunque a veces hay esfuerzo de por medio, pero uno lo hace con un gozo tremendo, sabiendo que el Señor está allí, nos fortalece y Él nos envía y la iglesia nos respalda. Así que quiero agradecer públicamente a Horacio, a toda la familia pastoral, por supuesto Marina, a ustedes iglesias por sentarse y escucharme, aunque todavía no me escucharon mucho, pero por prestar atención, su oído y entender que el que habla es el Señor. ¿Me acompañás a orar por este momento, por favor? Señor, gracias por cada tiempo de las reuniones, cada uno tan valioso, y nos hablás de diferentes formas que estamos alegres, Señor. Como te cantaba de chico, estoy contento por estar en tu casa, estoy feliz, alegre por encontrarme con tu familia, con la familia que vos formaste, mi familia en la fe. Señor, y ahora nos sentamos a tu alrededor, Señor, para que vos nos ministres con tu palabra, para que ella sea, Señor, como lo es, eficaz, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que sea como un martillo que golpea nuestro espíritu, nuestro corazón, que convierte el alma, Señor. Estamos sedientos de ella y nos sentamos a tu alrededor, Jesús, para que una vez más nos puedas hablar. Lo hacemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, dale un aplauso al Señor otra vez, por favor. Animate a glorificar su nombre con libertad. Como el pastor Horacio les contaba, vengo de Bahía Blanca. No nos separan tantos años con el pastor, así que no me pudo tener en brazo. Capaz que me hizo a caballito alguna vez, porque era el pastor más joven de la ciudad, así que siempre lo invitábamos. Pero nos llevamos 11 años nada más, así que ahí siempre colaborando con la obra del Señor en aquella ciudad, y me encanta ver cómo el Señor lo usa en estos lados también y en el resto del país, así que es una bendición visitarles. Traigo saludos también del pastor Ibarra, quien es el pastor principal en la iglesia, en la congregación Pueblo Nuevo, en donde yo formo parte del equipo pastoral con jóvenes y adolescentes. Y por supuesto de mi esposa, ya se lo dije a los acampantes, pero tengo una esposa preciosa. Creo que sí, es la más linda. Sigo recorriendo y no encuentro otra y no la voy a encontrar. Y sí, y encima está tremendamente enamorada de mí. Así que ese vínculo es hermoso. El Señor lo gestó hace un poquito menos de 10 años. Ya llevamos 6 años y medio de casados. Tenemos una hijita que se llama Clarita, que tiene 1 año y 11 meses. Ahora el 12 de abril cumple 2 años, así que ya estoy con mi cabecita ahí en los 2 años, que no lo puedo creer que pasó tan rápido el tiempo. Y uno que viene en camino, como compartía el pastor, o una, no sabemos, pero ya sabemos que es alguien que viene de parte del Señor. Más allá de nuestros planes, el Señor designó este tiempo para que ella esté momentáneamente en la pancita de mi esposa. Y ya vimos la primera ecografía, cómo su corazón latía intensamente. Así que hay vida, hermanos, ahí adentro. Y no saben cómo. Y ya estábamos expectantes de poder tenerlo en nuestro brazo en cualquier momento. Muy bien. Abrí tu Biblia, o encendela. Ahora las Biblias se encienden. Ahí en Génesis 37. Hay muchas
historias inspiradoras que guarda la palabra del Señor, y a través de ellas nosotros podemos encontrar en la Biblia principios de vida. La Biblia no es un libro de historia, sino un libro de principios, en donde allí podemos encontrar, más allá de que la Biblia cuente todas las historias completas o no, Él permitió y el Espíritu Santo inspiró para que quienes la escribieron en diferentes momentos y diferentes lugares y con diferentes estilos, quedase plasmada por escrito principios para nuestra vida. Y quizá hoy vamos a leer parte de una de esas historias de las que son más dramáticas y apasionantes. Y Dios me volvió a hablar en este tiempo sobre ella y la volví a leer y releer una y otra vez. Y Dios me enseñaba varias cosas que hoy te quiero compartir. Es tan relevante esta historia que ocupa bastante, yo diría que un cuarto del primer libro de la Biblia, que es Génesis. Es la historia de José. La historia de José. Sería mucho abordar todo su recorrido esta noche o lo que quedó registrado de él. Porque cada fragmento de su historia tiene algo especial y algo que podemos sustraer para nuestra vida y es tremendamente revelador. Pero vamos a hacer una especie de vuelo panorámico por la historia de José, sobre su camino para descubrir y rescatar principios para nuestra vida. ¿Estás preparado para seguirme? ¿Estás preparado? A ver, ¿estás? Está bueno porque esto es muy dinámico. Para este lado y para este. Es muy cumbiero también, ¿no? Pero me encanta. Voy. Si me quedo muy acá, los de acá me chiflan, no me hacen así, entonces vuelvo y al revés. Pero es genial. Y vamos a empezar a leer su historia en Génesis 37, los primeros versículos. Hace poquito Dios nos dio una palabra como iglesia que tenía que ver con Jacob, el padre de José. Y allí había una palabra muy fuerte que sigue siendo hoy nuestra palabra rema como iglesia, de expandirnos y de que Dios no nos dejaría hasta que haga todo lo que había dicho para nosotros. Y yo te quiero entregar esa palabra también. Dios no te va a dejar hasta que no haga todo lo que dijo, lo que se propuso con tu vida. Y entre esas cosas era expandirse y expandir y tocar las familias de la tierra. Esto ya se lo había dicho a Abraham, se lo dice a Jacob nuevamente, pero cuando seguí leyendo esa palabra me encontré con el comienzo de este capítulo. El capítulo 37 dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, y ahí se me encendió la lámpara. En la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y yo dije, ahí está. Ahí está. Y hoy te quiero compartir alguna de esas cosas. La historia de la familia. Vamos a leer hasta el versículo 11. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel, es decir, el padre, a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor
y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pienso que la familia es algo fundamental, un valor, uno de los fundamentos que la iglesia no puede perder de vista. Y me contaba el pastor que en estos días se están tomando temas que tienen que ver con la familia, con los hijos, y va a haber palabra con respecto a esto, pero es algo que tenemos que restaurar desde los púlpitos, pero también tenemos que restaurar desde la vida diaria, un mensaje cotidiano que tiene que ser dado desde nuestros hogares. Y Dios, entiendo que detrás de todos estos embates y batallas legales y sociales, uno de los puntos fundamentales que quiere destruir, sin dudas, es la familia. Vamos a meternos en la historia de José y vamos a ver que hay cosas de estas. Pero también te quiero decir, quizá el título del mensaje sería que hay un inicio de un cumplimiento en tu vida, una palabra que se cumplirá y un proceso que Dios hará. En primer lugar, te quiero decir que Dios conoce nuestra vida. Génesis 37, si lo seguís leyendo, y te invito a que esta semana te tomes el tiempo de leer hasta el último capítulo de Génesis, describe en el capítulo 37 al José adolescente, en el inicio de su historia. La palabra de Dios no titubea en decir exactamente sus falencias y las necesidades profundas de un trato de Dios que tenía este chico. Como hombre, como mujer, nosotros lo podemos tener. Y dejen por unos minutitos déjenme darles el perfil de José en ese tiempo. ¿Cómo era José? En primer lugar, José era un buchón de primera. Le contaba al papá sobre sus hermanos, pero no le contaba todo, no le contaba lo bueno, sino le contaba exactamente lo malo. Dicen la mala fama, y seguimos con la cumbia. Sí, le contaba eso. Era un alcahuete de primera, era tremendo. Es que yo, no sé a vos qué te pasó cuando lo leíste, pero lo leíste, te da una bronca tremenda. Metido en lugares donde nadie le pidió, él instalaba su nariz, sus ojos y después boqueaba. Esto, por supuesto, escondía en la vida de José una necesidad de aprobación. Porque todo alcahuete necesita eso. Y yo soy el primero, el Señor me está hablando con todo. Porque va y lleva algo para que el otro le retribuya con una buena palabra, con una bendición, diciendo que qué bien que estás haciendo, te felicito, con un elogio. Una necesidad de sentirse valorado, estimado. Eso había en el corazón de este José. Y la Biblia no lo encubre. En segundo lugar, aparte de ser buchón, era un consentido, así, te lo digo con los ojos chiquititos. ¡Qué consentido que era! Tremendo. Era el mimoso. Su papá le había hecho una túnica de colores. Era el preferido, el predilecto.
Jacob se había concentrado tanto, pero tanto en José, que había perdido de vista a los demás hermanos que eran sus hijos. Él hacía diferencia, hacía comparaciones, y eso quiebra la familia, destruye la hermandad, afecta no solo a aquel que lo recibe, que recibe esa preferencia, ese estímulo, sino también al hijo que no es bendecido. Y a ambos de mala manera. ¿Qué sucedió? El corazón de José tuvo la tercera característica de esta descripción: se llenó de orgullo. El amor descompensado de Jacob, centrado solo en José, acarrió rivalidades entre los hermanos. Dice que la Biblia, ahí recién leímos, que ni siquiera le saludaban. Y por supuesto, en la vida, el corazón de José generó altivez. Su pedantería lo llevó a que sus hermanos lo rechazaran permanentemente. El versículo 4 dice que lo aborrecían. El versículo 5 dice que lo aborrecían más. Y el versículo 8 dice que lo aborrecieron aún más. Y esto es cierto porque algo de la historia de José que prosigue después, conocemos. Y nos acordamos del Proverbio 16-18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero acá no termina la descripción del perfil de José. En cuarto lugar, José también tenía que ser procesado en su imprudencia. Era una persona imprudente. José había recibido de parte de Dios lo que haría con él por medio de sueños, y esos sueños eran legítimos. Pero él tenía que ser forjado profundamente por Dios para esto. Nadie tenía duda de que esos sueños eran de Dios. Hoy nadie tiene duda de que esos sueños eran de Dios. Pero decime una cosa, ¿quién le dijo que lo contara? Hasta el mismo padre al final, recién cuando leíamos en el versículo 11, le dice, ese padre que lo consentía, lo reprendió por su atropello, porque él también tenía que trabajar con su imprudencia. Porque la revelación que Dios pone en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones a veces como familia, no necesariamente significa un permiso para divulgarla, para contarla. Y ahí Dios tiene que trabajar en nosotros, porque tenemos que ver cuándo lo decimos, a quién, si esa persona está madura para recibirlo, si es alguien suficientemente espiritual y lo estimamos como autoridad para que también pueda corregirnos. El corazón de este varón, de José, todavía no estaba preparado. Y esta imprudencia lo único que provocó en la familia fue envidia de sus hermanos, fue fragmentación, fue división y fue soledad. Indudablemente, José necesitaba que Dios lo meta en un proceso. Dios tenía algo con él, pero tenía que ser forjado profundamente en el Señor. No es posible recibir el cumplimiento de la promesa, queridos hermanos, que Dios tiene con vos, con tu vida, ese propósito, sin que Dios te prepare para que eso se cumpla. Lo que Dios tiene con vos es tan bueno que tu corazón debe estar preparado para sostenerlo, para llevarlo adelante. No es solo llegar, es llegar y seguir con eso que Dios te dio, con el cumplimiento de esa palabra. Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos conoce. ¿Sabías esto? Dios te conoce.
Dios sabe lo que hay en mi corazón y en el tuyo. Nosotros podemos disfrazarlo, camuflarlo y un montón de cosas, pero el Señor nos conoce y por nuestro bien nos mete en lo segundo que te quiero compartir de la vida de José. Nos mete en un proceso que llevará toda nuestra vida. Dios no es un Dios de eventos, es un Dios de procesos. Meterá tu vida en una escuela para forjar tu carácter. Si vos estás diciendo, Señor, cumplí tu propósito en mí, Señor, trabajá en mi vida, en mi corazón. Si vos cantás muchas de las canciones que generalmente se proyectan y cantamos juntos con todo tu corazón, entonces tenés que entender que Dios va a introducirte en un propósito. No vamos a leer toda la historia de José, pero sé que muchos de ustedes la conocen. Pero si tenés para anotar ahí, anotá 3 etapas por las cuales pasó José. La primera es la etapa de la cisterna. Sus hermanos conspiraron contra él. Porque claro, era tan pedante, tan orgulloso, que sus hermanos se levantaron, se pusieron de acuerdo, inclusive pensaron en matarlo. Pero uno de los más grandes, dijo, no lo matemos, tirémoslo a una cisterna. Tirémoslo a una cisterna, que es un depósito subterráneo de agua. Esta etapa, la etapa de la cisterna, es el momento en el cual debemos reconocer nuestro estado. Duele, claro que duele. La Biblia dice que la cisterna estaba vacía, no tenía agua, así que lo tiraron y cayó en el piso. Muchas veces Dios necesita valerse de una cisterna para que podamos darnos cuenta realmente nuestra circunstancia y el estado de nuestro corazón. Si no fuese por esos pasajes dolorosos de nuestra vida, no podríamos distinguir nuestro pecado. No podríamos distinguir y darnos cuenta de nuestra lejanía del propósito de Dios. Porque algo pispiamos, algo conocemos, algo sabemos, Dios algo nos reveló, pero estamos caminando por otro lugar, no rumbo a lo que Dios quiere, porque nuestro carácter todavía no está forjado. El momento o la etapa de la cisterna es el tiempo del quebrantamiento. Es el tiempo en el cual ya no queda nadie. No está papá, no está mamá. Ya no estás consentido. El orgullo no te sirve para nada. Tu túnica de colores, si te quedó, está toda embarrada. Esa es la etapa de la cisterna. Finalmente José, dice la Biblia, que es vendido a unos mercaderes, quienes son sus transportes hacia Egipto, hacia el lugar que él no sabía, pero el lugar del cumplimiento de su propósito. Es decir, Dios usa a cualquiera y los momentos y las circunstancias más extrañas que se te podrían ocurrir a vos para llevarte rumbo y en el sentido de tu propósito. Pero necesitaba, en primer lugar, una cisterna. Esta etapa y este momento es donde el orgullo, querido hermano, se comienza a hacer pedazos, se empieza a desvanecer. El momento del quebrantamiento. La segunda etapa es la etapa de la cárcel. Llega a Egipto, bárbaro, pero por cuidar su integridad, dice que llega a la casa de Potifar, uno de los principales de Faraón, pero por cuidar su integridad y rehusarse a la mujer que avanzó. Se ve que José era un tipo bastante fachero, ¿no? Entonces avanzó sobre él, se rehusó, le dijo que no, salió corriendo, ¿sí?
En medio de la tentación, chicos, el momento de la tentación, no te pongas a orar, no te pongas a interceder, no te pongas a hacer cosas raras. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Lo más rápido que pueda. Dice que se fue tan rápido que la esposa de Potifar se quedó con todo en la mano. Volá, como estés. Chao. No es una cuestión de intercesión, es una cuestión de rapidez de piernas el tema. Salí corriendo. No le explique a tu novia, no le digas nada, no te pongas a orar con ella. Rajá. El otro día le contaba a la mañana y por teléfono. Él salió corriendo. Ahora, ¿qué significa esta etapa? Esta etapa en la vida de José es el momento de tu vida en donde vas a ser probado. Es la etapa de la cárcel, vas a ser probado en la confianza y en la perseverancia delante de Dios. En general, a la cisterna te tiran y lo de la cisterna pasa rápido, es doloroso, pero no lo buscas. Pero en esta etapa es la parte en la que el 99% falla. La etapa de la persistencia. Dice que llegan ahí a la cárcel con él el panadero y el copero de Faraón porque habían delinquido. Y tienen un sueño y José los ayuda, les interpreta el sueño que habían tenido. Y el copero vuelve al rey. Y resulta que este sueño que interpreta José es el adecuado. Y se va de la cárcel. Y en vez de volver y ayudar a José, que le había salvado la cabeza, dice que se fue y se olvidó de él. ¿Vos podés creer? ¿Te pasó algo así alguna vez? Se olvidó de él. Recién a los 2 años, escuchá bien, 2 años en la cárcel. Recién a los 2 años Faraón tuvo un sueño y allí, en ese momento de que el Faraón y el copero, como estaba cerca del Faraón, lo escucha, el copero se acuerda y dice, pero en la cárcel, uy, lo dejé, no me acordaba. Vamos a buscar a José. Pero me imagino el momento y esos 2 años de José, en donde Dios lo usó para revelar ese sueño y al final no pudo salir de la cárcel. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Y a veces eso es lo que sucede, no comprendemos. La etapa de la cárcel, en esta etapa se acaban los caminos cortos. Es la etapa del proceso duro, en donde hay muchas cosas donde Dios tiene que pulir y seguir e insistir. Entonces no hay chicanas, no hay atajos, hay que pasarla y a veces es larga, pero hay que estar. Y Dios extiende su trabajo sobre tu corazón y sobre nuestra vida y no le entendemos como seguramente José lo pensó, pero él insistió y dice que aún en la cárcel los demás veían y Dios estaba con él. Es decir, que no le bajó a la excelencia, no le bajó a la calidad de vida, aún estando en la cárcel, y lo levantaron como una persona distinguida en la cárcel. Y vos decís, todavía no salgo de acá. Es que en realidad no era, y escuchá bien esto, no era el copero el que lo tenía que sacar de la cárcel, sino el mismo Faraón el que lo mandó a buscar. Es distinto que te saque el copero a que te saque el Faraón. Era diferente. Entonces no se estaban ejecutando los planes de José, se estaban ejecutando los planes de Dios en él. Y cuando hay esa etapa de silencio, hermano querido, vos insistí. ¿Qué hago? Seguí adelante, pastor, no puedo, ya seguí. Y a veces como pastores no hay mucho más que decir. Es una etapa en la cual tenés que persistir, tenés que ser fiel a Dios, tenés que seguir sirviéndolo, amándole, adorándole como mejor puedas. Tu vida, hermano querido, y te quiero traer una palabra, tu vida y tu familia tienen la unción de José.
Porque cuando te despreciaron, te dieron por muerto y te tiraron en el pozo, Dios te sacó de ahí. Cuando quisieron encerrarte y el desaliento y la frustración vino sobre tu vida y te encarcelaron, su presencia estuvo a tu lado siempre y su palabra te sostuvo, y a su tiempo Él te promocionará. Él lo hará. Así que si estás en una etapa de silencio, seguí. Dios te está, y sonreíle al cielo. Dios te está, pero estoy en la cárcel. No importa. ¿Y qué hago? Simplemente sos un soñador que por el momento estás en cautiverio. Nada más. Así que aunque no te entiendan, ¿y por qué estás así? Soy un soñador en cautiverio, decirle. Cuando me abran la cárcel, yo ya voy a estar preparadito para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque tu vida siempre se forja en silencio. Ayer Joaquín me traía una palabra del secreto de Jesús. ¿Qué hizo Jesús desde que en su preadolescencia desaparece y después aparece en un momento? Y él me decía, el secreto de Jesús. Y sí, es eso, es el silencio en el cual tu vida tiene que ser forjada. Es la etapa más sabrosa de tu carácter, en donde Dios pone el cimiento. Vos ves personas que Dios levanta, no quiero decir que sean en un lugar de éxito, de relevancia, a veces no es así, pero está en el éxito del Señor, cumpliendo su propósito. Y decir, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo está? Porque ella fue forjado. Y pasan años, décadas, y persiste. Es que tuvo una muy buena cárcel, una muy buena carpintería. Y permaneció y supo que Dios era el que estaba con él. Porque tu vida tiene esa unción. Seguí adelante. Hay momentos difíciles, persistí, seguí, confía en el Señor. Alabalo con todo tu corazón. Son los momentos más lindos para alabar a Dios. La tercera etapa es la etapa del palacio. José de la noche a la mañana llega al palacio, llega a la corte, llega a Faraón. Podríamos decir que José llega a la cima, al lugar más alto de Egipto. No podía más porque después tenía que ser Faraón y no lo iba a hacer. Pero llega a lo más alto directamente de la cárcel, porque Dios respaldó su integridad y excelencia. Pero aún teniendo éxito, y escuchá esto, querido hermano, aún teniendo éxito, haber llegado a esa cima, Dios aún tenía que tratar su corazón. Dios aún no había terminado con él. Dios lo iba a confrontar con la parte más sensible que había resguardado dentro. Lo iba a confrontar con la situación de su familia. Y si lees la historia en estos días, que te invito otra vez a que lo hagas, en esa etapa del palacio donde están las vacas flacas y los hermanos los empiezan a visitar, recién ahí se empieza a hablar de que José lloró. No antes, acá. La etapa de la persistencia es como que seguía, ponía su rostro firme y iba para adelante. Pero llegó y el trato de Dios penetró en su corazón. Y yo encontré 3 llantos que les puse nombre para que los podamos ver. El primer llanto que encontramos en esta etapa es el llanto del dolor. Es cuando ve a sus hermanos otra vez, después de tantos años, esos hermanos que lo tiraron a un lugar profundo, después lo sacaron, lo vendieron, lo abandonaron, lo despreciaron. Y dice que los hizo viajar a buscar al más chico, que era el hermano de la misma madre de él, que se llamaba Benjamín.
Pero el capítulo 43:30 dice esto, fíjate, se conmovieron sus entrañas, es decir, lo más profundo de José. Dios tocó eso sensible, se conmovieron sus entrañas y buscó dónde llorar. Lavó su rostro y salió y se contuvo. Todavía se contuvo. ¿De qué nos está hablando este primer llanto de José? De la resistencia que en un primer momento tenemos al perdón. Se lavó su rostro y salió como si nada. Por dentro sus entrañas lloraba, su corazón estaba despedazado, pero él salió como si nada. Sabía que todavía le dolía. Para esos que cantan y dicen que el tiempo cura todas las heridas, no es así, hermano. Tenemos que ser tratados por el Señor. Quizá durante un cierto tiempo y Dios va sanándonos, pero no es cuestión de tiempo, es cuestión que Dios opere sanidad. Hay un segundo llanto de José y cada vez se profundiza más. En el capítulo 45, versículo 2, que yo lo llamo el llanto del desahogo. Se da a conocer a sus hermanos, ahora sí, ya no se encubre más. Se da a conocer a sus hermanos, se quedó solo con ellos y dice que lloró a gritos. Lo oyeron los egipcios y toda la casa de Faraón. Este es el llanto de la confesión. Es el llanto de la apertura del corazón. El llanto que provoca al Señor y permite. Dios tocó una vez mi vida con este llanto, lo recuerdo, no me lo puedo olvidar más. Ya estábamos casados. Habíamos llegado recién a Bahía Blanca, decía hace escasos 3 años, y Dios tocó mi corazón delante de mi esposa. Le tuve que confesar cosas que nunca antes le había dicho. Tocado por Dios. Lloré cerca de 20 minutos. Es el llanto de la apertura, del desahogo. En donde ya no encubro más, no resisto la operación de Dios, sino que abro la puerta de mi corazón para que Él pueda definitivamente operar y hacer lo que quiera. Y confieso y abro mi boca, no lo oculto. En el mismo capítulo 45, en el verso 15, está el tercer llanto de José, que ya es el llanto de la reconciliación. Dice, es hermoso, José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos, uno por uno. Y solo entonces se animaron ellos a hablarle. Se reconstruye el acuerdo, la reconciliación, el abrazo. Decime si a veces nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras vidas de hermanos que con el tiempo suelen dispersarse, no necesitan este trabajo de Dios. Este es el llanto, el tercero, el de la cercanía, el del verdadero perdón. José, dice la Biblia, que tuvo 2 hijos. Sus nombres son tremendamente reveladores. El primero se llamó Manasés y el segundo Efraín. Manasés quiere decir Dios me hizo olvidar. Olvido que solo da el perdón. Por supuesto, puede persistir algo en tu corazón y en tus pensamientos. Pero ¿sabes qué? Con este olvido ya no actúas con revancha, con rencor, con resentimiento. Y el segundo fue Efraín. Dios me hizo fructificar. Ahora sí. Para que venga el fruto, primero debe haber perdón y olvido. Para que nazca Efraín, primero tiene que nacer Manasés.
Hay veces que dentro del plan de Dios, querido hermano, el único camino es el perdón. No hay otra ruta. No la hay. Y vas a resistir, vas a quedarte allí. Pero en algún momento, si accedes y dejas que con todo el amor que Dios te tiene, esa resistencia, esas manos bajen, Él va a operar en tu vida. El tercer punto, muy rápido voy porque el tiempo avanzó, es que el plan de Dios trasciende nuestra vida. Decirle al que está al lado tuyo, el plan de Dios trasciende tu vida. No te hagas la estrella, que hay mucho más después de vos. Es decir, que la vida no termina cuando tu vida acaba en realidad. En esta tierra acaba, pero dejás mucho. Hay algo que tenés que dejar plantado. Hay una herencia que queda y allí tiene que quedar una palabra de Dios. Y José estaba tan seguro de ello que les dijo cuando estaba muriendo, a José lo embalsamaron como era la costumbre en Egipto, pero cuando estaba en los últimos días dijo, algún día, dentro de muchos años, Dios los visitará y los sacará de Egipto y los llevará otra vez a Canaán. Ese día, por favor, lleve mis huesos. ¡Wow! Lleven mis huesos. Y pasaron los años y esa promesa quedó registrada. Tiene que haber una promesa que vaya más allá de tus días en esta tierra. Algo que dejes a tus hijos, ya tus hijos son algo, pero tiene que haber una promesa en ellos. Algo hará el Señor en ellos también. Por medio de José, Israel entró en Egipto. Pero dice inmediatamente cuando termina Génesis y empieza Éxodo, que José se murió y nadie se acordaba de él. Ya nadie se acordaba. Estaban sus huesitos nada más por ahí dando vueltas. Y pasaron 400 años en donde el pueblo de Israel creció y creció y creció y fueron oprimidos, esclavizados de la peor manera. Y Dios levantó a Moisés. Vos conocés la historia, si no, mirá la novela, hoy no. Buscala. Y dice que cuando son liberados por este libertador llamado Moisés y salen de Egipto, mirá lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 13:19. Tomó Moisés también consigo los huesos de José 430 años después. Tomó esos huesos, porque José había juramentado, diciendo ciertamente Dios los visitará y harán subirme, es decir, no se acuerden de mí, ni siquiera aunque me queden los huesos. Llévenme, porque esa palabra llegará. Dios lo dijo, Dios les había dado una tierra, hay una promesa. Dios hará algo con tus hijos. Dios hará algo con tus nietos. Disfrútalo mientras estés acá. No sabés cuándo Dios te puede llevar a su presencia, pero disfrútalos, acaricialos, abrazalos, bendecilos, acompañalos, porque esa es tu herencia. Dios hará algo a través de ellos y tu vida quedará registrada en ellos. La vida no se enciende en nuestro nacimiento y se apaga con nosotros. Debemos comenzar a pensar como Dios piensa. Y Dios piensa en generaciones. Por supuesto, José no lo vio con sus ojos. Por eso Hebreos 11:12 dice que esto lo hizo por fe. Por fe. Si te decidís a vivir en el proceso de Dios,
a reconocer tu estado, Dios dejará un legado a través de tu vida que no se olvidará. ¿Sabes qué? Te vas a dar el gusto, te vas a dar el lujo de que quienes te sigan puedan percibir que fuiste parte de un plan eterno de Dios, eterno, que te trasciende y que va más allá de tu vida. Por favor, cerra tus ojos. Vengo a decirte que Dios quiere trabajar en tu vida. No sé en qué etapa estás. Yo solo sé que Él te conoce, tal como sos. Conoce tu corazón. Yo me sentí muy identificado con José, especialmente por mi orgullo. Fui bastante alcahuete. También fui un nene consentido. Pero Dios me tiene en un proceso. Y yo ya no me resisto más. Antes peleaba. Ya no me resisto más. Levanto una bandera blanca y me rindo. Le digo, Señor, hacé lo que tengas que hacer conmigo. Porque sé que si lo haces conmigo, vas a cumplir tu propósito, Señor, en mi vida. Y serán tocadas las generaciones futuras. Y tu plan eterno trascenderá mi vida. Quizás hoy necesitas que el Señor te muestre cuál es la etapa en la que estás viviendo. Puede ser la etapa de la cisterna, en donde estás en el fondo y duele, porque las personas de las que más esperabas te traicionaron, se confabulan en contra tuyo. Y no es que esto no te vaya a pasar otra vez, porque creo que es un proceso permanente, porque Dios siempre quiere tratarnos. Pero necesitas saber que el Señor no te va a dejar y te conoce. Quisiera que nos pongamos de pie, por favor. Él no te va a dejar. Hay un solo camino que podés tomar hoy. Yo oro y sueño con familias restituidas, no familias fragmentadas, no familias quebradas, familias restituidas, corazones restituidos, en donde Dios operó, donde Dios restauró de las maneras más extrañas, pero el Señor estuvo ahí. Y si estás en un momento de dolor, de llanto, y necesitas hoy que Dios toque tu vida, por favor, levanta tu mano. Mientras todos estamos con los ojos cerrados, por favor, levanta tu mano. Porque Dios quiere hacer algo con tu vida. No te resistas. No te resistas al obrar de Dios. Él está acá, como estuvo con José en la cárcel, como estuvo con él cuando no comprendía el trato de Dios, como estuvo con él cuando tuvo que perdonar, como estuvo con él cuando dejó sus huesos con tanta fe, diciendo, Señor, vos vas a hacer algo y tu plan me va a trascender.
En los momentos que estuve como vos, yo necesité del cuerpo de Cristo. Quizá no para muchas cosas, para grandes consejos, pero sí para que me acompañasen. Vos lo vas a necesitar, no te quedes solito. Si estás con tu mano en alto, por favor, te voy a invitar a que vengas acá. Rápidamente, que dejes tu lugar, abandonalo y vení, acércate. Por favor. No resistas. Mientras todos oramos al Señor, tú estás aquí, Señor. Tu mano de poder y de consuelo, de compañía, de gracia y de amor. Tú estás aquí, Señor. Míralo a Él. Y en las etapas más difíciles de José, más incomprensibles, dice la Biblia que Jehová estaba con él. Aunque las circunstancias parecen decir otra cosa, recordá que Él está con vos. Pero no resistas su obrar. No resistas. Con amor Él te va a mostrar que es Él el que te quiere formar, moldear, para usarte y cumplir su propósito en tu vida. No te va a dejar hasta que haya hecho todo lo que prometió para vos. Y en vos para tus hijos, y en tus hijos para tus nietos y demás. Levanta tu mano. Vamos a cantar al Señor. Búscalo a Él.